Nos damos un ratito para hablar de tecnología y la inteligencia artificial suele estar a la orden del día porque estaría siendo uno de los avances o inventos o como lo quieras llamar más importantes de estos tiempos que estamos viviendo. Y por eso estamos en comunicación con Elisandro Santos, que adivina qué es. Especialista en inteligencia artificial, que escribió un libro muy interesante que se llama Desbloquea el poder de la inteligencia artificial. Y queríamos hablar con él un poco de este tema. ¿Cómo andás, Elisandro? Agustín te saluda. ¿Qué haces, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, llegó a mí tu libro, estaba acá en la radio, así que lo estuve leyendo, me pareció muy interesante justamente para hablar de este tema de la inteligencia artificial tan en boga últimamente y que tiene muchos mitos, tiene muchos miedos, tiene muchas aristas. Y una de las puntas más interesantes que trataba tu libro es justamente que hay mucho de este tema que viene con resistencia de nuestro lado, ¿no? Como automáticamente nuestra primera reacción casi instintiva es resistirnos a esto nuevo. ¿Qué me podés contar de eso? 100%. Mira, la realidad es que el ser humano por naturaleza siempre se resiste bastante al cambio por un hecho de que nuestro cerebro es muy vago, ¿viste? No le gusta hacer cosas nuevas, le gusta trabajar medio en piloto automático y cuando hay nuevas cosas que no las entendemos, lo primero que puede pasar inconscientemente es que nos asusta. Y esto pasa un poco con la inteligencia artificial. Se mezclan un montón de mitos, un montón de temas de alrededor, realidades sociales diferentes, porque la gente lo primero que piensa es, por un lado, pero esto me va a quitar el trabajo. O si esto lo hace mejor que yo, tal vez no necesiten de mí el día de mañana. Y aprender algo nuevo me va a demandar un montón de tiempo. Entonces, hoy en día estamos ante un momento, bisagra diría yo en la historia, porque la gente tiene ya ni siquiera el ideal, sino que tiene la necesidad de empezar a aprender a usar la inteligencia artificial, porque el día de mañana, yo lo que digo es, no te va a quitar la inteligencia artificial del trabajo, al menos no de forma inminente, pero sí lo va a hacer un profesional o una persona que haga lo mismo que vos, pero que sepa utilizar la inteligencia artificial, porque genera una eficiencia que no la podemos generar nosotros mismos. A fin de cuentas se podría decir que la inteligencia artificial puede complementar nuestras limitaciones como humanos, ¿sí? Le agarra y mejora nuestros sesgos cognitivos, puede analizar grandes volúmenes de datos, podemos automatizar un montón de procesos. Siempre lo que dejo muy en claro es que es la primera vez que el ser humano técnicamente podría comprar tiempo. Porque si yo un tema que a mí me llevaba 4 o 5 horas al día, ahora lo resuelvo en 20 minutos y tengo más tiempo para mi familia, mis amigos, mis hobbies, es como que estoy indirectamente comprando tiempo. Y esto pasa justamente gracias a la inteligencia artificial. Muchos comparan este momento con la primera revolución industrial, justamente con la mecanización de lo que antes era una producción artesanal y cómo eso disparó la productividad y la cantidad de productos allá lejos y hace tiempo en los finales del 1800. ¿Vos compartís esta visión? Sí, yo lo comparo por un lado con la revolución industrial, igual creo que es mucho más grande que eso. También creo que lo más cercano se podría decir hoy en día que es tal vez cuando salió Internet en su momento, que fue verdaderamente un cambio pero total para todo y para todos, porque el tema de Internet como con la inteligencia artificial tiene la particularidad que es transversal a todos los procesos y a todos los procedimientos. Entonces, de una forma u otra, a todos nos termina impactando directamente. Tal vez la revolución industrial nos impactó más de forma indirecta. En cambio, lo otro es algo que, una realidad con la que vivimos día a día, no solo las empresas, sino que también las personas. Entonces, este cambio es total, pero este es mucho más fuerte porque lo que menciona es que, si bien esto es una revolución, técnicamente hablando, estamos dentro de un proceso natural evolutivo del ser humano, que siempre tiende obviamente a mejorar, a cambiar. Antiguamente, cuando tenías contadores en las empresas grandes, había un piso entero con un montón de contadores, con un montón de calculadoras, que estaban agarrando y haciendo cuentas. Después eso se reemplazó por un software que lo hacía de forma automática, lo que capaz que hacían 80 personas en simultáneo. Y al día de hoy ese software está complementado por inteligencia artificial. Y que la inteligencia artificial hace lo que capaz que hoy en día hace 1 o 2 contadores de forma automática. Entonces hay un cambio de juego, hay un cambio de posicionamiento, y eso es a lo que nos tenemos que amoldar, porque ahí tenés un claro ejemplo, el contador que no se amolda a utilizar estas herramientas, o por un lado puede perder competitividad porque no va a ser competitivo en el mercado, o por otro lado no va a ser eficiente. Entonces, si antes él tenía una cartera de 10 clientes, ahora puede tener una cartera de 20.
y esa cartera la puede manejar mejor, puede ser más eficiente y ofrecerle mejores servicios a los clientes. Todo esto dado por la inteligencia artificial, obviamente. Vos en un apartado del libro también te tomás el tiempo para hablar del uso ético y responsable también de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, y ese es un tema crítico hoy en día. Nos encontramos en una realidad que hay un montón de gente que lo está usando casi como un psicólogo, por ejemplo, o que hay empresas que lo utilizan porque también nos encontramos en un trajín que todos tienen la necesidad de mostrar que están trabajando con inteligencia artificial, para no ser menos. Y eso hace que muchos, en esta necesidad explícita de mostrarlo, terminen cometiendo ciertos errores o ciertas falencias y simplemente agarran a alguien del equipo, a alguien de la empresa y dicen, no, vos agarrá y vamos a hacer algo con inteligencia artificial. Y después el resultado que vos ves o no es ético, o no es moral, o no es bueno. Que eso pasa mucho. Lo he visto, por ejemplo, hay empresas que han hecho comerciales en televisión con inteligencia artificial y cuando vos ves la cara decís, yo no puedo creer que hayan sacado esto y que le hayan metido dinero, porque es desastroso, se nota a leguas que está mal hecho, porque en realidad no es que la inteligencia artificial lo hace mal, sino que el humano que lo operó lo hizo mal, porque hay herramientas que son muy buenas, que te permiten agilizar y hacer las cosas bien. El tema es que estamos en un momento en el cual a todos lo que les importa es estar y ser parte. No terminan viendo las cuestiones éticas, las cuestiones de seguridad. Hoy en día, por ejemplo, no existe un consenso internacional sobre todos estos temas de las leyes, las regulaciones. Ahí tenés a países, o tenés, por ejemplo, la Unión Europea, que están creando sus leyes, sus marcos, pero no hay un consenso internacional bien definido. Argentina, por ejemplo, está todavía lejos de eso. No tenemos regulaciones en torno a estos temas, entonces hay muchos grises legales que son un problema. Y después los terminamos viendo, por ejemplo, en campañas políticas cuando salen un video con inteligencia artificial de un candidato político que no es él, pero que se ve como él y que habla como él. Y eso trae un montón de problemas emparejados, obviamente, a la seguridad, a la transparencia, a las estafas, porque hay mucha gente que obviamente se aprovecha de esto y termina haciendo deepfake o duplicando la voz de alguien para estafar. Entonces tenemos que agarrar y que obviamente trabajar, yo lo que digo es estar en un punto intermedio, ¿no? Porque también tenés dos caminos, tenés los aceleracionistas que te dicen, che, a mí no me importa nada, no quiero regular nada, no me importa la ética, vamos con todo porque no podemos frenar al contrario, tenemos que sacar el potencial. Y tenés el otro lado que es más conservador, que te dice, no, pará, vamos muy de a poco, vamos a regular todo, vamos a tratar de mitigar cualquier riesgo que pueda existir. Yo creo que tenemos que pararnos en un punto intermedio, en el cual tienen que haber ciertas regulaciones y ciertas cuestiones obviamente éticas y leyes, pero no podemos agarrar y tampoco frenar ciertas cosas. Ahí es donde tenemos que, me parece a mí, empezar a trabajar y también ver de que no se use de forma equívoca. A mí me pasa con este tema, y me imagino que a otras personas que nos están escuchando le pasa algo similar, que es como si estuvieses parado en un terreno que está moviéndose todo el tiempo. Entonces es muy difícil hacer pie, ¿verdad? Salen software y distintas aplicaciones todo el tiempo. Como vos decís, hay debate en torno a regular o no regular. Hay competencia entre países o entre actores por ver quién saca el mejor modelo. ¿Vos sentís que estamos como en un momento que no sabemos bien para dónde va la historia? Mira, creo que, a ver, desde los grandes actores que están jugando en el mercado, llámese OpenAI, Meta, Microsoft, ellos me parece que tienen muy en claro para dónde va todo esto, que esto va en principio para una superinteligencia artificial que sea capaz de ser multifacética y hacer diferentes cosas y estar de forma íntegra prácticamente en nuestra vida. Y en cuanto a nosotros, a las personas, digamos, creo que tenemos ahí un tema que nos complica mucho porque no lo entendemos, nos da desconfianza, tal vez nos despierta ciertos miedos y encima de eso vemos que semana a semana hay algo nuevo y cada vez que quiero aprender algo sale algo diferente y eso que yo aprendí ya no sirve. Por eso uno de los puntos que toco mucho en el libro, y el libro no habla de lo que hablan la mayoría de las personas cuando habla de inteligencia artificial, todos terminan hablando de herramientas. En el libro hablo muy poco de herramientas, porque en realidad lo que quiero llevar y lo que necesitamos como sociedad es despertar ese pensamiento con inteligencia artificial. Entender cómo podemos liberarnos tal vez de esa zona de confort, tener un pensamiento crítico, un pensamiento lateral y cosas que nosotros hacemos en piloto automático, que es entendible por el trajín del día a día, porque estamos trabajando, complicados la familia, los hijos y no tenemos el tiempo para sentarnos a pensar
mecanismos diferentes, pero si lo hacemos y lo hacemos con inteligencia artificial, vamos a notar un cambio total. Por eso es un foco importante. Te pongo un ejemplo medio absurdo, pero un ejemplo al fin. Siempre cuando se te rompe, no sé, el calefón, vos llamás al plomero, ¿no? Obviamente. Y el plomero te va a cobrar, no sé, vamos a poner un número, 10 pesos. Ujú. Y te lo arregla. Y tardó capaz que te dice, no, bueno, mira, yo puedo pasar, hoy es lunes, puedo pasar el jueves. Y vos hasta el jueves te cagaste de frío con agua fría bañándote, o tuviste que ir a lo de un familiar, a lo de un vecino, a bañarte con agua caliente. Ujú. Y cuando vino el jueves, agarró, te cobró, le pagaste, también tuviste que estar presente, o sea, perdiste un montón de tiempo, te generó un montón de estrés. En cambio, y este ejemplo me pasó a vivirlo a mí mismo, por eso lo cuento, se me rompe el calefón y lo primero que hago es llamar a la inteligencia artificial de Google, Gemini, que tiene una opción que vos con el teléfono podés activar tu cámara y le podés mostrar lo que vos estás viendo. Le mostré el calefón, al momento entendió qué modelo de calefón era y todo. Le dije lo que pasaba, le mostré y me guió en el paso a paso de cómo desarmarlo, qué pieza tenía que ir a comprar después a la tienda, compré la pieza y me explicó cómo cambiarlo. Tardé más o menos 50 minutos en hacer el cambio, pero en el mismo día, en 50 minutos, terminé aprendiendo algo que antes no sabía y terminé resolviendo un problema que antes me hubiera llevado tal vez 4 días. Esa rama de ese pensamiento lateral creo que es hoy en día la pieza más importante que tendríamos que desbloquear las personas y es donde tendríamos que empezar. No importa cuál sea la herramienta, lo que importa es arrancar con estas herramientas para ir probando cosas. Y cuando uno va a notar que probaste algo y wow, te cambió verdaderamente el resultado, de a poco vas a entrar más profundo y vas a ir probando más herramientas y vas a ver que terminás ahorrando muchas horas al día. Y esa es la recomendación que vos le haces al público para empezar hoy a integrar estas herramientas o integrar esta tecnología en sus vidas, ¿verdad? 100%, que de alguna manera de a poco por lo menos prueben, intenten. Hoy tenemos la ventaja que es el momento histórico donde la información es más accesible que nunca. Es completamente gratuita. Vos te metés en YouTube y te puedo asegurar que hay horas de contenido, de cursos de inteligencia artificial, de videos tutoriales, de cómo usar cada herramienta de punta a punta. Entonces, a veces no es una cuestión de una limitación o de poner una excusa. Es una cuestión, obviamente, de agarrar, de pensarlo, porque eso es a lo que invita el libro, ¿no? Tengo que empezar, si yo no logro entender de que la inteligencia artificial tiene la capacidad de arreglarme el calefón, si a mí no se me ocurre esa idea, no va a pasar nunca, por más que yo tenga todas las ganas, la voluntad y el tiempo. Entonces, primero tengo que tratar de buscar como estos pensamientos, esta lateralidad de la cual habla Edward de Bono, y empezar a jugar. Bueno, freno la pelota y digo, che, pará, esto que siempre lo hago así, ¿habrá una forma de hacerlo mejor? Y ahí incluso puedo preguntarle a la propia inteligencia artificial, a ChatGPT, a Gemini, cualquier modelo de estos de que puedo hablar con lenguaje natural, le digo, che, mira, vos sabés que yo siempre hago esto de esta forma y me lleva tanto tiempo. ¿Vos creés que con inteligencia artificial podría hacerlo de una manera mucho más rápida o práctica? Y probablemente la respuesta sea que sí y te diga de qué forma. O sea, tampoco a veces tenemos que sentarnos nosotros a pensar todo de punta a punta. Podemos también apoyarnos con la inteligencia artificial para que nos ayude a pensar. Clarísimo. Elisandro, decime cómo la gente se conecta con tu libro, con vos en las redes, en internet, etcétera. Mirá, en Instagram, Elisandro-LP, que incluso ahora el 15 de septiembre arranco nuevamente por 5º año consecutivo a dar el curso de inteligencia artificial, que es completamente gratuito, sale con avales internacionales, vemos un montón de herramientas, ahí los que se quieran sumar, es un buen momento y el curso ese es mi granito de arena para tratar de aportar y de llevar a que la gente se meta más en este nicho porque lo que se logra es un cambio significativo en la vida de las personas y de las empresas. Y por otro lado, después, cualquier cosa, si no también estoy en LinkedIn como Lisandro Santos, en mi página web elisandrosantos.com, pero los invitaría a todos más que nada que hagan el curso porque es un buen primer paso para tener una información clara, concisa y bastante homogénea, ¿no?, de todo lo que respecta a la inteligencia artificial. Clarísimo, Lisandro. Gracias por estos minutos que compartiste con nosotros. Fuerte abrazo. Gracias a vos, Agus. Hasta luego. Hasta luego. Conversábamos con Elisandro Santos, él es especialista en inteligencia artificial y escribió un libro muy interesante y muy inteligente a la vez que se llama Inteligencia Artificial, Desbloquea el poder de ella.